Actualmente, Colombia se encuentra inmersa en medio de la implementación de los acuerdos de paz firmados entre la FARC y el Estado, donde uno de los conceptos más importantes es el de justicia. Este es uno de los temas tratados en el curso de gestión de lo público, razón por la cual en nuestro trabajo de campo quisimos investigar sobre la percepción que los colombianos tienen de justicia de los acuerdos de paz firmados entre la FARC y el Estado. Para el desarrollo de las encuestas, el análisis de la misma y establecer conclusiones nos basamos en los conceptos de justicia distributiva y justicia correctiva vistos en clase. Con el fin de conocer la percepción de justicia que los colombianos tienen de los acuerdos de paz, primero se realizaron algunas entrevistas a tanto víctimas como no víctimas para conocer un poco su opinión acerca de su definición de justicia y lo que pensaban de los acuerdos de paz. A partir de lo encontrado en este método de investigación, se planteó un formulario y se realizó una encuesta a 50 personas, de las cuales 25 eran víctimas del conflicto y 25 no. Las 25 víctimas del conflicto se lograron localizar a través de la Fundación Servicios Jesuita a Refugiados, que se encarga de apoyar a personas desplazadas y víctimas del conflicto, y la Fundación Casa del Niño, que hospeda familiares de niños enfermos que provienen de la periferia del país. Las otras 25 personas no víctimas del conflicto fueron encuestadas aleatoriamente en las calles de Bogotá. La encuesta realizada a estas personas constaba de las siguientes preguntas. Primero, la sanción de los crímenes cometidos en los años de guerra depende de la instancia en la que se reconozca la verdad y responsabilidad. Para las infracciones muy graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8, y para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, la sanción será de 2 a 5 años. ¿Considera que esta es una sanción justa? En segundo lugar, se le preguntó la siguiente pregunta. La FARC se compromete a contribuir a la reparación material de las víctimas. El Estado debe asumir la reparación cuando quienes individualmente causaron los daños no tengan recursos. Se establece que el gobierno debe tomar las medidas para la financiación plena y efectiva de la política de atención y reparación y para ampliar fuentes de financiación del Fondo de Reparación. Adicionalmente, la FARC se comprometieron a reparar a las víctimas que afectaron y lo podrán hacer con la participación en obras de reconstrucción de infraestructura, en los programas de desminado, en la sustitución de los cultivos ilícitos, la contribución a la búsqueda de identificación de personas muertas en el contexto del conflicto, además de trabajar en programas ambientales, por ejemplo, de reforestación. ¿Considera que esta reparación es justa? En tercer lugar, se les preguntó la siguiente pregunta. El gobierno debe generar programas colectivos para asegurar el retorno y la reubicación de personas desplazadas. También debe implementar medidas para la restitución de tierras, con acompañamiento técnico y financiero para la construcción de proyectos que generen ingresos. En este punto debe brindar acompañamiento y asistencia a las víctimas que estén en el exterior. El 87.5% de las víctimas encuestadas expresan que las sanciones por los crímenes cometidos no son justos. De igual manera, el 62.5% de las no víctimas tampoco considera estas medidas justas. Gracias a las entrevistas se puede confirmar que tanto las víctimas como no víctimas piensan que hay un alto grado de impunidad en los acuerdos. Sin embargo, este dato tiende a ser más común en las víctimas que en las no víctimas, donde la percepción de justicia es más alta, como se puede identificar en los porcentajes de las encuestas. Yo de que con los acuerdos de paz no se metan los guerrilleros a las cárceles, pues eso sería que no hubiera equidad entre todas las personas que hemos sufrido tantas atrocidades con el conflicto armado, que el no meterlos a la cárcel es que ellos no paguen, pero para nosotros sí es importante que ellos en las cárceles estén. Sería una satisfacción para nosotros y que pagaran cada una de las cosas que nos hicieron durante todo ese tiempo que nos hicieron vivir los horrores del conflicto. Bueno, para mí los guerrilleros deben pagar por los crímenes que cometieron y ya después de haber pagado, entonces sí se podía hablar de paz. No me parece que no sean castigados, pero sí me gustaría por el bien de la gente que es la más afectada que dejaran las armas ya. En cuanto a las reparaciones materiales, el 56.25% de las víctimas considera que esta medida no es justa. Sin embargo, el 68.75% de las no víctimas considera que este tipo de reparación es justa.
A partir de las encuestas se puede determinar que tanto víctimas como no víctimas concuerdan en que tanto la FARC como el gobierno tienen la responsabilidad de asegurar de que se reparen a las víctimas. El proceso de paz un proceso fachada en el cual no vinculan a las víctimas dentro de los procesos, simplemente lo hacen para enaltecer ciertas acciones políticas. No es suficiente porque ellos perdieron tanto espiritual como moral, sus seres queridos, perdieron todo. Es que no estoy de acuerdo con lo que ellos están. Con respecto a los programas de retorno y reubicación de personas desplazadas, el 68.75% de las víctimas consideran que esta es una reparación justa, al igual que el 85.94% de las no víctimas. Como resultado de las encuestas y entrevistas, se puede concluir que tanto víctimas como no víctimas piensan que esta sería una distribución justa de los recursos, donde los menos favorecidos son los que mayor ventajas tendrían. Sin embargo, hay un gran escepticismo sobre la realidad de estos acuerdos. Mientras que haya hambre, haya violencia, la igualdad nunca la va a haber. El pobre siempre va a ser más pobre, porque todos los oligarcas de allá, esos congresistas, todos los que roban la plata del pobre pueblo. ¿Cree que esto ayudará a mejorar las condiciones de pobreza y desigualdad del país? 100%. En términos de lo que es la justicia especial para la paz, en el acuerdo de paz, algo muy bien planeado y algo muy bien hecho. Ya la realidad es diferente. La lección que nos deja el trabajo realizado a través de encuestas, entrevistas y fuentes secundarias sobre las percepciones de justicia de los colombianos con relación a los acuerdos de paz es que, primero, los colombianos no creen en la implementación de los acuerdos de paz, en especial las víctimas del conflicto, que todavía no han visto los beneficios prometidos. En segundo lugar, la teoría de justicia que prevalece entre los colombianos es la justicia correctiva de castigo, donde se cree que hay mayor justicia cuando los victimarios pagan alguna pena por el mal causado. En tercer lugar, la percepción de justicia distributiva de los colombianos, tanto las víctimas como para las no víctimas, concuerda que la distribución del ingreso, las oportunidades y los derechos debe regirse bajo el segundo principio de Rawls, donde se debe dar mayor beneficio a los más vulnerables, en este caso serían las víctimas. Sin embargo, existe un problema porque hay poca credibilidad en la implementación de los programas de distribución del ingreso, oportunidades y derechos. Se puede concluir entonces que tanto víctimas como no víctimas prefieren que se castigue a los victimarios, aunque este pensamiento puede cambiar cuando las víctimas sean realmente compensadas. Ambos grupos también concuerdan en que la distribución de los ingresos en Colombia le debe dar mayor beneficio a los más vulnerables. Por otro lado, sobre la percepción de la justicia especial para la paz, las víctimas y no víctimas concuerdan en que esta tiene algunas falencias, en el sentido de que hay muchas víctimas a las que no se les ha dado la compensación correcta y que también hay un alto grado de impunidad.